ingeniería química. Tenemos el honor para tener el doctor Jorge Noé Díaz de León Hernández. Es investigador titular, tiempo completo, inscrito en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM desde 2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con distinción nivel 2. Será para mencionar, funge ahorita como presidente de la Academia de Catálisis Mexicana en el periodo actual. Antes fue también vicepresidente del mismo, ahorita es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Catálisis, lo que es el FISOCAT, para este periodo también. Pues ya participa realmente en mucho de las actividades de la Sociedad de Catálisis. Es originario de la Ciudad de México, es ingeniero químico, hizo su maestría y doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Ixtapalapa. También hizo como parte de su programa de posgrado, fue parte con el posgrado en Francia, con el Instituto de Investigación en Catálisis y Medio Ambiente de Lyon, Francia. Después hizo 2 postdoctorados en proyectos relacionados a la producción de hidrocarburos ultralimpios en la UNAM. Ya tienen publicado 95 artículos en revistas internacionales indexados, más de 2,100 citas en sus trabajos, un índice Hirsch de 25. Han graduado 14 alumnos de licenciatura, 12 de maestría, 4 de doctorado, y han impartido realmente un montón de cursos, pues hasta 30 cursos en diversas entidades académicas, la UAMI, CICET y también en su lugar de trabajo, el Centro de Nanociencia y Nanotecnología. También es editor invitado en varias revistas, en lo que es Catálisis, Frontiers and Materials, Journal of the Mexican Chemical Society, Topics in Catalysis, Catalysis Today, pues entre otras actividades. Pues realmente es un honor para mí para presentar el Dr. Noé, también es compañero de trabajo en donde hemos visto varias actividades juntos, que va a presentar su práctica hoy, que es aprovechamiento de residuos por vía catalítica para la obtención de combustibles verdes usando nanopartículas. Bienvenidos, doctor Noé. Listo, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, pues comencemos entonces, ¿no? Voy a mantener apagada esta cámara que no veo que se vea ya. Y bueno, comenzamos entonces. ¿Sí me escuchan ya? No sé, a ver, ¿sí me escuchan? El doctor puede subir un poco el volumen de su voz. Siempre subir volumen en el micrófono. El volumen de mi micrófono. De su voz. Ah, bueno, ok. Hablo más fuerte. Sí, por favor. Listo, ya. Ok, ¿así está bien? Audio, micrófono. Listo, ok. Bueno, si ya todo está bien, vamos a avanzar. Ok, entonces, bueno, pues muchas gracias a Brent por haberme presentado por esta parte. Como les mencionaba, yo estoy en el departamento de nanocatálisis, acá en Ensenada, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Y bueno, pues lo que les voy a presentar va a ser esta parte de obtención de combustibles verdes usando nanopartículas a partir de ciertos residuos. Y bueno, pues empezaré con esta parte ok, ¿qué es lo qué es lo que va a tener esta práctica? Pues les voy a mostrar algunas preguntas que trataremos de irlas contestando pues durante la plática. 11:08, ok. Eh, ¿Qué son los residuos? ¿Son realmente basura? ¿Qué acciones nos permite utilizarlos? ¿Son los catalizadores la respuesta? Puede ser que
ser que sí, puede ser que no. Es posible el escalamiento de los procesos a nivel industrial, o sea, a partir de las tecnologías que estamos probando y de los catalizadores que estamos probando, es posible escalarlos. La nanotecnología puede ayudarnos a hacer esto y las técnicas de caracterización nos permiten realmente observar el comportamiento de los catalizadores y obviamente pues qué está haciendo la academia, ¿no? ¿Qué está haciendo? Me refiero a la academia en esto con la parte de investigación, qué se está haciendo como parte de investigación. Y bueno, voy a tratar de resolver todo esto más que ir poniendo introducción, antecedentes y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Normalmente vemos que hay ciertas cosas que se pueden utilizar que son orgánicas, como el arroz, residuos orgánicos de maíz, por ejemplo, y otras plantas, como algunas algas, que se pueden utilizar directamente para obtención de algún tipo de alcohol a través de su fermentación. Entonces, casi todos los residuos orgánicos se pueden utilizar, o sea, residuos de plantas, residuos de cualquier tipo de fruta, sobre todo si tienen muchos azúcares, se pueden utilizar para hacer una fermentación de ellos y obtener alcoholes primarios y secundarios. Entonces, si nosotros logramos llevar esta biomasa pues hacia la producción de alcoholes, podríamos tener, por ejemplo, metanol, este es un alcohol primario, etanol, otro alcohol primario, y propanol, que sería un alcohol secundario. Por allí, obviamente, si tenemos alcoholes como butanol, todavía son posibles de utilizar, pero la característica de estos es que tengan uno o más grupos hidroxilos enlazados de manera covalente a un átomo de carbono. Entonces, en ese sentido, estos alcoholes pueden utilizarse de manera directa para llegar hasta bioetanol. Por ejemplo, ¿no? El procedente de la biomasa, este bioetanol procedente de la biomasa, produce 540% más de energía que la que se consume en su producción, es decir, durante todo el proceso de su obtención. Pero no solamente eso, sino que el metanol y el propanol juntos como mezcla se pueden utilizar para sustituir una pequeña parte del biodiesel que se genera pues como hidrocarburo, sobre todo para alimentación de algunos medios de transporte. El único problema es que estos alcoholes tienen altas temperaturas de ignición, de autoignición, 385, para el etanol 793 y para el propanol 410 grados. Entonces esto es temperaturas de autoignición muy altas. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues como les decía, una parte se puede ir a sustituir el biodiesel. El biodiesel en realidad no es totalmente producido a partir de metanol, etanol y propanol, sino que también contiene ésteres metílicos o etílicos de algunos ácidos grasos, ¿sí? Entonces, una pequeña parte se puede reemplazar, se puede enviar hacia un centro de distribución agregándoles dimetiléter, algunos éteres como dietiléter o disopropiléter, que tienen bajas temperaturas de autoignición y que promueven que este biodiesel, tenga un mejor índice de cetano. Entonces, la disminución de las emisiones de CO2 hasta en un 80% es posible con el uso de este biodiesel. Pero bueno, si no podemos utilizarlo completamente, estos alcoholes los podemos llevar a deshidratación y con eso obtener algunos otros compuestos pues, que son de mayor interés. Entonces, si nosotros llevamos al proceso de deshidratación, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, a partir del 2-propanol podemos generar propileno. Y propileno es base de la industria petroquímica. Pero además,
podemos generar disopropiléter, que es uno de los que estábamos viendo en la página anterior, que puede aumentar el índice de octanaje, por ejemplo, en las gasolinas. También, a partir de su deshidratación en sitios básicos, podemos deshidrogenar y solamente producir acetona. De entre estos, el que tiene mayor valor agregado es este. Sin embargo, como base de la petroquímica, pues el propileno puede llegar a ser muy importante. Entonces, para realizar este proceso de deshidratación, lo que normalmente se utiliza son catalizadores ácidos, ¿sí? Ácidos porque pues esta reacción, si logramos arrancar el OH directamente, nos vamos hacia propileno tal cual. Entonces, bueno, eso nos conviene más que tener estos dos de aquí, ¿no? Hay algunos materiales como la alúmina, sobre todo las zeolitas, arcillas modificadas, arcillas pilareadas que se estuvieron haciendo durante mucho tiempo, algunas ferritas y ácidos que pueden utilizarse para esta reacción de manera industrial. Y como la reacción no necesita de altas presiones, se puede realizar de manera sencilla en un reactor, pues más o menos fácil de hacer. De hecho, el sistema de reacción se los voy a mostrar ahorita. Tenemos un sistema de un saturador que es de vidrio, tiene dos burbujas donde se pone ahí el líquido. Dentro de estas burbujas se pone el 2-propanol, que está en estado líquido, y se hace pasar una corriente de nitrógeno. Esta corriente de nitrógeno puede llegar directamente al saturador, sacar una cantidad específica, aquí está el corte, llega el 2-propanol por aquí, el nitrógeno llega por aquí, entra, burbujea, se va al otro, se satura completamente a una temperatura fija y sale ya el nitrógeno más el 2-propanol saturado. Entonces, como esta temperatura de saturación tiene que ver directamente con la termodinámica, pues podemos saber exactamente cuál es la concentración o el flujo que estamos obteniendo de manera directa a través del flujo que estamos enviando de nitrógeno. Entonces, por ahí, pues vamos a tener valores muy, muy constantes de, por ejemplo, en este caso, enviando 65 centímetros cúbicos por segundo, tenemos 1,82 por 10 a la menos 6 moles sobre segundo. Entonces, este valor está constante, se puede enviar. De hecho, el valor de las moles que estamos sacando está fijo con respecto a la temperatura y no va a variar a pesar de que cambiemos el flujo. Entonces, bueno, con esta consideración y teniendo dentro del sistema de reacción, pues un reactor tubular con lecho fijo, podemos enviar una cantidad de catalizador, es- pues, más o menos pequeña y tener el flujo de manera descendente para que pueda llevarse la reacción aquí en este sistemita. Esa presión atmosférica y pues como verán el sistema de saturación es de vidrio, así es que no necesitamos un gran sistema de reacción ni mucha infraestructura. Bueno, lo que nosotros iniciamos haciendo fue cosas con alúmina para, bu- dentro de lo que quisiera mencionarles es que nosotros empezamos haciendo cosas de hidrodesulfuración, casi todos los proyectos que teníamos hasta por ahí de 2015, 2017, más o menos tenían que ver con producción de materiales para hidrodesulfuración. En, em, Poco a poco hemos ido cambiando, más bien ampliando las líneas de investigación y hemos tratado de diversificar el uso de los materiales para que no se quede todo en hidrodesulfuración, ¿no? Entonces empezamos con estas mezclas de óxidos mixtos de alúmina. La alúmina es uno de los materiales más usados en toda la industria debido a la que con este se produce los materiales de hidrodesulfuración. Todo lo de hidropurificación está basado en alúmina, casi en un 100%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros mezclamos un óxido de galio que es en principio isomórfico con la alúmina y lo reemplazamos en ciertas cantidades, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ir diciendo, vamos a cambiar cada 25% en peso y pues logramos obtener cierta cantidad de materiales
que utilizamos para depositar paladio, pequeñas cantidades de paladio. Vean cómo dentro de la superficie se empiezan a depositar las pequeñas nanopartículas de paladio. Y bueno, pues aquí tendríamos las diferentes concentraciones de alumina galio que hicimos. Aquí está el 100% y en un análisis de campo oscuro y campo claro. Entonces vean cómo las nanopartículas de paladio se van depositando en la superficie y generan pequeños clústeres. De hecho, en algún punto nosotros teníamos la idea de hacer, no sé si han oído hablar acerca de átomos solitos, átomos aislados. Sin embargo, el tener átomos aislados evitaba que pudiéramos llegar a una caracterización efectiva de la superficie de estos materiales. Entonces, bueno, pues nos fuimos a ponerles por ahí de 1 o 2% en peso de metal. Como pueden ver aquí, pues ya teníamos cierta distribución del tamaño de las partículas. Y vean estas nanoestructuras 3D por ahí, 570 nanómetros, 390 de ancho. De hecho, encontramos que eran como granitos de arroz al inicio. Este es el material de galio puro. Y bueno, vean cómo se van depositando las nanopartículas en la superficie. Aquí con un análisis de escaneo por EDX vemos que efectivamente estas zonas que habíamos detectado inicialmente de mayor brillantez, pues eran las que estaban relacionadas con la presencia del paladio. Pues bueno, también hicimos análisis de XPS para ver qué pasaba con la cantidad de galio. Íbamos disminuyendo la cantidad de aluminio que había en la superficie y por aquí se puede ver más o menos que el paladio en la señal estaba más o menos constante, la intensidad, y bueno, pues eso se pudo corroborar con el análisis químico en ICP. Pues bueno, combinando estos dos, logramos saber que más o menos andábamos en 1.5 y máximo en 1.8 dependiendo del material que fuera. Ahora, la cantidad de galio iba aumentando y la cantidad de aluminio disminuyendo. Si lo quieren ver al revés, pues los porcentajes van inversos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar estos materiales y llevárnoslos a reacciones de deshidratación de 2-propanol para verificar que estaban funcionando bien. Vean que cuando hacemos el análisis de los materiales, solo los soportes, que serían los materiales directos, la alumina galio con 25% de óxido de galio, iba en aumento, ¿no? Hasta 100%. Vean cómo empezamos a ver que, por ejemplo, en este caso, que empieza a aumentar el verde, que sería la alúmina solita, empieza a aumentar y llega a un máximo de 38-39% de conversión de 2-propanol. Entonces, como ya habíamos visto que sí había un ligero aumento en la conversión, vean cómo pasa de aquí hasta acá, ¿no? Directamente. Eso quiere decir que su temperatura de ignición de este material eh, empieza mucho más antes que los demás. Entonces, cuando nos vamos a ver los materiales que ya tienen un poquitito, 1%, 1.5% de paladio, vean cómo la actividad a la misma temperatura pasa a llegar casi al 98% de conversión. Vean que aquí tenemos 40, aquí tenemos 100 y vean cómo se potencializa la cantidad de conversión que tenemos, incluso para el material que había resultado menos activo, que fue este con el de alumina galio con el 100%. Vean que habíamos obtenido 10 y aquí ya llegamos casi a 40% de conversión a la máxima temperatura. Pues bueno, esta presencia del paladio es lo que está ayudando a que haya más sitios activos. Vamos a ver entonces qué pasa con la selectividad. Vean que en estos materiales, que son los que más nos interesan ahora, a alta temperatura, la producción de propileno es casi exclusivamente lo que se obtiene. Sin embargo, bueno, esto también tiene una parte termodinámica y es que la deshidratación de los alcoholes se promueve a alta temperatura.
Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a esta temperatura de 473 Kelvin, vemos que para el caso de la alúmina andamos en un 40-45% de conversión hacia propileno. Vemos a la misma temperatura que tenemos como 17-18% de conversión hacia acetona, y entonces el resto se, se produjo de disopropiléter. Entonces, si nosotros quisiéramos que nuestra reacción, nuestro sistema, se fuera hacia disopropiléter, pues lo más recomendable sería utilizar el que produce menos propileno a la menor temperatura, ¿no? Vean cómo en este caso empieza a aumentar la acetona y aquí ya disminuye. Entonces, el máximo de disopropiléter pues está en esta zona. Pues bueno, vean que conforme va cambiando la cantidad de galio que tenemos en la muestra, pues empieza a variar la selectividad hacia uno de los productos. De hecho, el que tiene la mayor selectividad hacia propileno, pues es el que tuvo paladio, alúmina, galio 75%. Y esto tiene que ver mucho con la cantidad de acidez que provee el galio. El galio es reconocido que provee acidez a la superficie. Entonces, bueno, pues eso no habría no habría que modificarlo, ¿no? No había forma. Vean aquí es donde se ve más claramente cómo al inicio empieza la cantidad de disopropiléter mucho más alta, ¿sí? Y conforme va aumentando la temperatura, disminuye. O bueno, estos materiales, en principio, como base, estos materiales fueron sintetizados por coprecipitación, y entonces eran materiales más o menos amorfos. Como ustedes vieron, no había una estructura definida. Sin embargo, bueno, con una tesis de Marina, en la tesis de Marina Mendoza, lo que hicimos fue hacer estas mismas mezclas pero con itrio. Y entonces los llevamos a síntesis hidrotermal, es decir, en un sistema de autoclave, a una cierta temperatura, me parece que no más allá de 200 grados, y con eso logramos obtener estas nanoestructuras. Este, inicialmente, como pueden ver aquí, pues estas son como esferas huecas, y estas esferas huecas están formadas por estas nanopartículas, ¿no? Estos nanobastones que inicialmente tenían los planos asignados a la alúmina tal cual. Pues bueno, este trabajo lo publicamos hace un par de años, ya casi 3 años, en la revista Applied Catalysis B. Vean cómo conforme aumentamos la cantidad de itrio, vamos viendo que hay una modificación en la formación de las estructuras, y conforme va dándose esta cantidad extra de itrio que le vamos poniendo, las, esferas huecas que se formaron inicialmente para la lúmina dejan de romperse. Yo me imagino así como la formación de una palomita, ¿no? De esas que al inicio están cerradas y una vez que las llevas a una cierta temperatura, explota, ¿no? Y se forman las estructuritas esas que vimos huecas. En el caso del litrio está reportado que este material da basicidad, pero además es muy utilizado en la industria para proveer estabilidad estructural a los sistemas. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Conforme aumentamos la cantidad de itrio, la cantidad de estas nanobastones y nanocinturones que obtuvimos, pues empieza a disminuir. De tal manera que, por ejemplo, en esta de aquí, que es la muestra alúmina itrio 75, ya no tenemos estos pelillos, ¿no? Ya no hay estas nanoestructuras pequeñitas. Y cuando llegamos al 100%, el itrio cambia de estructura y forma nanoagujas ya muy, muy grandes, más bien tirándole a microestructuras. Entonces, bueno, lo que queríamos saber ahora es si estas partículas que estaban formándose realmente eran de un óxido mixto, es decir, que estaban mezcladas, o si estas estructuras estaban formadas por cosas de fases separadas, ¿no? Pues bueno, vemos por aquí esta zona que tiene alúmina, que son estas estructuristas huecas, y vemos que
para el caso de esta zona donde está el itrio, vemos que aquí no hay nada, ¿no? En esta parte que tiene las pelotitas, sí se alcanza a ver ahí que está más brilloso y como que el contraste va cambiando de zona dependiendo de cuál sea el átomo que estamos buscando. Vean esta parte, esta zona es de pura alúmina, vean cómo brilla aquí en esta zona el aluminio y donde está el itrio pues no hay nada, ¿no? Está mucho más tenue. Entonces nos dimos cuenta que sí había óxidos mixtos en cierta zona, pero que dependiendo del tipo de estructura que se formara, había preferencia a la integración del óxido de aluminio o el óxido de itrio de manera separada. Vean en este caso, esta zona casi no tiene aluminio y tiene mucho itrio en esta parte. Pues bueno, empezamos a ver qué era lo que estaba formando estas estructuras y nos dimos cuenta ya con un análisis de microscopía mucho más a profundidad que las estructuras que se estaban formando, estas nanoesferas, estaban formadas por pequeñas partículas más chiquitas. Esto lo proyectamos hacia otro sistema que fue de Titania y logramos aislar estas nanopartículas, estas pequeñitas estructuras, hasta los 19 nanómetros. Utilizando algunas modificaciones en el sistema de síntesis, logramos separar estas partículas en cosas más chiquitas. En este caso, el trabajo de maestría de Marina pues no incluía esta optimización y se quedó hasta ahí, hasta la formación y búsqueda del tamaño de las partículas de manera ordenada. Y bueno, lo que vemos aquí abajo son los planos del óxido de itrio en su celda cúbica para tratar de identificar qué era lo que estábamos viendo en microscopía en este tipo de zonas, ¿no? De hecho, este recuadrito es el que viene para acá y su análisis de difracción ahí. Bueno, también hicimos XPS para saber cómo estaba formándose ahí la estructura. Inicialmente todos los picos normalmente se ven de esta manera. Se acuerdan del pico del paladio, se acuerdan del pico del aluminio anterior, más o menos se veía de esta forma, con una estructura gaussiana, a lo mejor un poquito lo inician en esta parte de abajo, pero inicialmente se veía una distribución gaussiana en los electrones que obtenemos del núcleo de aluminio. Pero vean cómo se ve ahora en el caso del litrio. Y es que el litrio pareciera ser que tiene pues muchas más especies. En el caso del oxígeno, igual se ve otra especie por aquí, otro borde. Entonces les voy a mostrar qué fue lo que hicimos con las estructuras para poderlas caracterizar. Entonces, vean aquí que este es el inicio donde tenemos el oxígeno 1S del material sin itrio. Y tenemos tres especies, una que es el oxígeno de la red estructural, mientras que tenemos por aquí los defectos. Esos defectos están muy presentes al inicio cuando no tenemos más que el aluminio. Y tenemos la presencia de una especie que está relacionada con los OHs de agua absorbida en la superficie. Pero además está también la presencia de una especie nueva que no es de aluminio y que es del óxido de itrio. Vean acá, en este caso, también se va formando una especie que está relacionada con carbonatos superficiales. Esto lo vamos a utilizar posteriormente en otra reacción, pero inicialmente vemos cómo va aumentando la presencia de los carbonatos en la superficie y es algo que no teníamos planeado inicialmente, ¿no? Entonces, después nos dimos cuenta que el litrio era muy afín a las especies carbonato del medio ambiente y que las muestras se habían analizado en presencia de aire ambiental. Entonces, bueno, pues esto es, en pequeña parte, es una zona de contaminación de carbonatos y pues es muy notable en la parte de el óxido de itrio. Bueno, con todas estas análisis que tuvimos, se llevó a cabo la reacción. Entonces, llevamos a reacción, igual en la reacción de deshidratación de alcoholes, de 2-propileno, de 2-propanol, perdón, y vean conforme va cambiando
la superficie, la concentración de itrio en la superficie, vamos disminuyendo la concentración o la cantidad de propileno que producimos, que es esta línea azul. Vean, empezamos aquí en la lúmina y va disminuyendo y coincidentemente pues va aumentando la acetona. Esto quiere decir que la cantidad de OHs que están en la superficie pues va aumentando también y entonces esto indica que hay una variación en la acidez de la superficie. Bueno, todo esto de la acidez lo corroboramos con múltiples técnicas, pero bueno, pues para poderles mostrar más cosas, más resultados, no les traigo toda esa evidencia, pero pueden consultar este, pues el artículo o enviarme un correo y ya les platico más. Entonces, bueno, vean cómo también tenemos casi nula presencia de disopropiléter con respecto a la cantidad de itrio y bueno, pues aquí ya casi no tenemos nada, aquí todavía se genera un poquito, pero más adelante en la concentración ya no hay. También me gustaría mostrarles un análisis de cromatografía 3D que hacemos acá, y es que se puede separar en dos columnas. La columna de tiempo es inicialmente la columna normal, la típica de un cromatograma tal cual, pero también se tiene una segunda columna, que es una columna rápida que les produce una segunda señal de cuentas por segundo y que puede integrarse en un software que se llama SOEX para poder generar este tipo de análisis cromatográfico. Pues aquí está a 150 grados, es la salida de un efluente de una celda de análisis in situ para reacciones inoperando, en donde podemos observar aquí la presencia del 2-propanol inicialmente. Recordemos que teníamos poca acetona, poco propileno y muchísimo menos producción de disopropiléter. Ya con el aumento de la temperatura, el propileno se vuelve el más importante de los productos y bueno, pues esto nos indica que más o menos está al 50-60% de conversión. El dipe casi desaparece y la acetona, bueno, pues se mantiene en la parte de atrás, pero disminuye mucho más. O bueno, tomamos estos materiales de más bien esta síntesis, como una serie 3 y lo que nos preguntábamos ahora, bueno, este efecto que habíamos visto con el galio y el efecto que vimos con el litrio, ¿se puede obtener simplemente por impregnación? Es decir, sin tener tanto, porque una de las características de los materiales que teníamos aquí es que son materiales de bulto, es decir, que el 25% de lo que estábamos poniendo, o el 75% en su caso, pues quedaba una parte interna y otra parte externa. Y entonces eso implicaba que la cantidad de óxido de itrio y óxido de aluminio que teníamos que utilizar, pues era cantidades en bulto, ¿no? Eran cantidades muy grandes. Entonces lo que nos preguntábamos es, bueno, ¿podemos obtener una modificación de la superficie en las nanoestructuras iniciales de la pura alúmina simplemente haciendo una impregnación? Pues bueno, esa era la tesis que estuvo haciendo Luis Gerardo. Luis Gerardo dijo, bueno, pues tenemos galio, tenemos itrio, vamos a impregnarlos para ver qué es lo que está pasando. Entonces, tomamos las nanopartículas de alúmina y empezamos a impregnarlas con pequeñas cantidades de galio y de itrio. Pues bueno, esta es una de las primeras reacciones. Normalmente ya les había mostrado los productos, pero lo que se hace para llevar a cabo una reacción en un reactor de flujo continuo es primero llevarlo a la temperatura más alta y después, ya que se estabilizó la estructura o la parte estructural del catalizador, se baja la temperatura hasta 150, la temperatura más baja de operación en el test catalítico, y ahora sí se empieza a aumentar para obtener la velocidad de reacción o parámetros cinéticos como la energía de activación o las constantes de velocidad de reacción. Aquí están las concentraciones, vean más o menos tenemos ahora la mitad del flujo porque sabíamos que la lúmina daba alta conversión y queríamos tener valores bajos de conversión al inicio en esta zona, ¿sí? Nosotros para poder obtener la energía de activación, lo que normalmente se te pide es que tengas
conversiones por abajo del 20% para que tu energía de activación sea reproducible. Si no, y hay conversiones mucho más altas, como en este caso para 250, pues ya no se puede obtener la energía de activación aquí porque ya tiene implícitos efectos termodinámicos no deseables o cambios en el orden de reacción, ¿no? Entonces eso evita que puedas tener datos de, de datos cinéticos fidedignos, buenos. O bueno, con estos materiales aquí les presento la selectividad. Vean que este es para la lúmina. Tenemos algo muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente. De hecho, aquí hay una pequeña desviación de este valor inicial. Este valor inicial debería andar por los 60 para que fuera así como una curva directa, pero bueno, eso es lo que nos dio, ¿no? Y entonces vean cómo conforme aumenta la temperatura, reproducimos lo mismo a temperaturas altas de 175 en adelante, pues ya tenemos casi enteramente la producción de propileno, por ahí de 80% en adelante, mientras que la acetona disminuye y el dipe más o menos aumenta y luego cae. Pero vean conforme vamos poniendo aquí 5% de galio, 10% de galio, vemos cómo disminuye la producción de propileno, aumenta la de acetona, que esto en principio más o menos tendría que ser de esta manera, por el aumento en la acidez superficial. Vean que en el caso de 5% de itrio y 10% de itrio, el comportamiento es claramente diferente, donde la producción de acetona incrementa considerablemente. Y bueno, pues esto se parece más a lo que ya habíamos obtenido con los materiales de bulto. Es decir, que no necesitamos tener tanta cantidad de itrio o de galio para poder ver el efecto en la superficie de las nanoestructuras. Bueno, eso es un muy buen resultado. Vamos a ver entonces ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Y es que normalmente en la literatura reportan que esta es una beta eliminación, una S2, y por vía catalítica, lo que normalmente se decía es que, bueno, pues una vez que se absorbe el 2-propanol, se absorbe y tiene un ambiente químico, que ese lo podemos ver por el análisis de XPS, en donde hay sitios estructurales dentro de la red, los oxígenos de la red, los oxígenos que están con OHs en la superficie, y bueno, pues los oxígenos de defectos, ¿no? Esta zona donde están con menos enlaces que los otros. Entonces, en este caso, vemos que si tenemos un sitio de aluminio, cuando el sitio es de aluminio, vean aquí en este final, vamos absorbiendo el 2-propanol a través del oxígeno que tiene en la parte de el alquil, en esta zona, y de ahí podemos desprender el propileno de manera directa. Ahora, cuando hay la presencia de litrio, exactamente en la misma zona, con la misma ambiente químico alrededor, nosotros podemos llegar hacia la producción de la acetona, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en los análisis de selectividad. Y entonces esto nos permitió proponer un nuevo mecanismo que no tiene que ver con el mecanismo reportado en la literatura. O bueno, este tipo de análisis se hace también con FTIR, en análisis in situ. Bueno, más o menos ya vamos a la mitad de la plática. Les quiero mostrar ahora la otra parte de la de aprovechamiento del CO2 y el CO. Entonces, lo que se utiliza eh, a partir del CO2, pues es una... ¿De dónde sale el CO2? A partir de la fermentación alcohólica se puede obtener la respiración de nosotros, la descomposición térmica de compuestos como el carbonato de calcio, pero también viene de la combustión de los hidrocarburos, ¿no? Esta es una parte muy importante de donde se genera el CO2 y bueno, como este CO2 puede ser atrapado y regresado pues al piso, ¿no? Se puede capturar el CO2. El CO
en parte viene de una combustión incompleta, viene gasificación del carbón y en algunos productos de reacción como el reformado húmedo de metano. Entonces, si nosotros estamos teniendo este tipo de productos, ¿qué podemos hacer con él? Una es tomar hidrógeno de la electrólisis. De hecho, he visto algunos reportes últimamente de plantas que se están haciendo, plantas industriales, a partir de la formación de un sistema de hidrólisis en continuo, en donde se envía este hidrógeno generado a ser juntado con el CO2 y el CO en un flujo y alimentado un sistema de hidrogenación catalítica. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos en el caso de CO2? Pues podemos generar, por ejemplo, metanol a partir de las dos reacciones. Podemos generar metano. Podemos llevarlo a water gas shift, que es mezclar este sistema CO más agua, ¿sí? Para poder generar el hidrógeno. Y bueno, pues podemos hacer Fischer-Tropsch. Como ven, esta reacción y esta reacción nos pueden llevar bajo ciertas condiciones de operación a la producción de metanol, ambas, o a la producción de metano. Em, Normalmente estas dos reacciones son unas de las más importantes que se están investigando ahora. Ahora, el problema es que normalmente para estos sistemas se utilizan metales de transición o metales del grupo del platino. Por ejemplo, podríamos utilizar níquel, hierro, níquel, cobre, cobalto, níquel o cromo. Estos sistemas de reacción pues son más o menos baratos, mientras que en el caso de los materiales ya del grupo del platino, como el rutenio, el rodio, el iridio, pues son mucho más caros. Y si recuerdan, lo que estábamos utilizando era pues 1.5%, creo que el más alto puede llegar como al 3%. No he visto catalizadores en la industria ni en investigación que tengan más allá del 3% de estos metales, ¿no? Salvo en este caso, ¿no? Que sí puede haber catalizadores de níquel de 10, 15, 20%. Por ahí se está investigando el oro, que es, yo quise comprar un reactivo de oro y me parece que 1 gramo estaba alrededor de 30,000 pesos. Entonces, mejor nos decidimos ir por el níquel. Bueno, entonces ahora, en el caso de los soportes, pues ya tenemos varios que hemos estado utilizando como aluminio, galio, titanio, circonio para ciertas cosas, pero si nosotros queremos ponerle las nanopartículas, también podemos decir, bueno, pues le ponemos las nanopartículas y algunos aditivos para que estas nanopartículas puedan dar su actividad mejor. Entre los átomos que se usan como aditivos, el sodio y el potasio son aquellos que se utilizan más. Nosotros tenemos ahí un proyectito en donde estamos utilizando potasio. Aún no salen todos los resultados, pero ya se los mostraré el año que entra. Bueno, nosotros tenemos ya los soportes, tenemos los materiales con, por ejemplo, con diferente porcentaje de itrio. Aquí pueden ver el área que teníamos en ellos. 200, me parece que 238 era el valor para la lúmina. Y vean, conforme aumentamos la cantidad de itrio, pues iba disminuyendo. Lo mismo con el volumen de poro. Entonces, para estos sistemas, pues es recomendable no tener áreas menores a 150. Entonces lo que hizo Marina todavía en este proyecto fue decir, y bueno, pues vamos a hacer materiales con porcentajes pequeños de itrio para ver si podemos lograr una actividad más o menos parecida en este intervalo y que también cumpla con los requerimientos de área superficial. Y bueno, pues hicimos aquí 5, 10, 15, 20 y pues este de 25 que ya teníamos. Ahora, una vez impregnados los catalizadores con paladio, vean que estos son ahora los puntos amarillos, como si se quedaron por arriba de los 150 metros cuadrados por gramo. Igual el volumen de poro no cayó tanto como habían caído los otros. Vean en este caso el de itrio que se hizo de todos modos para
fines comparativos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los materiales ya impregnados con paladio. Vean las nanopartículas chiquititas que se generaron. Esto ya está por abajo de los 10, 15 nanómetros, las nanopartículas. En todos los casos obtuvimos una muy buena dispersión del paladio. Y bueno, ahora les presento esta ya la reacción eh, para el material de alúmina. Me parece que este era el de, creo que falta otro. Ah, sí, aquí está. El paladio, alúmina, itrio. Y entonces vean el de 10% de itrio, cómo está generando metanol. Las condiciones en este caso ahora son 10 bar. Vean cómo ahora sí necesitamos un sistema mucho más robusto de reacción para este tipo de sistemas. Tenemos 50 mililitros por minuto de CO2 con una mezcla 1, 4 y 5 de hidrógeno y nitrógeno en 360 y 360 grados. Pero aquí lo más importante es que esta presión nos ayuda a la generación de metanol. Obviamente con el efecto térmico, pues esta cantidad de conversión hacia metanol disminuye considerablemente y aumenta la de metano por medios termodinámicos. Pero vean cómo a baja conversión casi tenemos pura producción de metano y poquito CO. Entonces, bueno, estos materiales fueron tratados inicialmente a 400 grados por una hora con 50 mililitros por minuto de hidrógeno con una mezcla en nitrógeno. Y esto se hace porque en este caso no solamente es el soporte el que está funcionando como catalizador. En el caso de la deshidratación era el soporte el que estaba dando toda la parte catalítica. En este caso, el mecanismo que se ha reportado es que una vez que se absorbe el CO, una parte está absorbido en la superficie del soporte, ya modificado con nitrio, y en su trayecto hacia transformarse en metano, pues, o en metanol en el otro caso, es que se van haciendo formiatos, ¿sí? Hay un mecanismo que es el de los formiatos, en donde se va dando a cabo una eh, mm, separación de este hidrógeno en la superficie de las moléculas de paladio metálico, y entonces de estos clústeres de paladio metálico, en donde ya se va separando el hidrógeno, y eso es el hidrógeno que va proporcionando a la estructura para que vaya evolucionando hasta que llegue a la producción de metano o que se separe el CO. Entonces, bueno, es importante saber qué porcentaje del paladio que pusimos realmente se está utilizando. Y bueno, para eso utilizamos otra vez XPS. Entonces, vean cómo se pueden hacer descomposiciones de los espectros considerando las dos especies, la especie metálica que está por aquí en rojo y la especie de paladio 2 más que está en azul. Entonces, bueno, aquí se puede ver que el 77% del paladio que pusimos en la superficie está pues transformado, y esto pues conforme va aumentando la cantidad de itrio, pareciera ser que tiene una mayor interacción con el soporte y entonces empieza a transformarse menos en paladio cero, en paladio metálico. Entonces, pareciera ser que la cantidad de itrio no debería ser tan alta si queremos eh, una mayor actividad. Y bueno, en el caso de los materiales de este Gerardo, de Jerry, pues también los llevamos a la reacción, a la misma reacción, pero ahora en esos materiales pusimos 1% de hierro, 9% de níquel. Y vean que en los materiales aquí teníamos una comparación, si se acuerdan, entre materiales con 5 y 10% de galio o 5 y 10% de itrio. Y entonces vean cómo claramente el material de níquel, hierro, alúmina, itrio 5, ¿sí? Es el que más velocidad de reacción está dando. Vean que en este caso el material de itrio es el que más conversión dio y que
y la mayor selectividad hacia productos de metano con respecto al CO. Entonces, bueno, en cuanto a la presencia del galio, pues aquí nos vemos que está al revés. El galio está produciendo mucho más CO que metano. Entonces, bueno, pues esto en el caso de Marina nos había dado muy buena selectividad hacia metanol. En el caso de Gerardo, con las mismas condiciones, pero ahora con otros metales, se va hacia la producción de metano. Bueno, ahora, los materiales de níquel, como yo les mencioné al inicio, son materiales mucho más usados en el caso de cosas que tienen que ver con Water-Gas-Shift. Entonces, en otra tesis de esta Cecilia, en una tesis de doctorado, Cecilia lo que hizo fue tomar los materiales de mayor área que había, el material de alumina galio 25 y 50 y trio 25 y 50, por medio de síntesis hidrotermal para depositarles níquel. Y en este caso todos los materiales tenían exactamente la misma cantidad de níquel y vean cómo en el caso del níquel, como ya habíamos visto, pues daba mayor actividad los materiales de galio que los de itrio. Entonces, dependiendo de la composición que tengamos, va a ser las propiedades catalíticas que obtengamos. Si bien en este caso lo que estábamos buscando es una reacción que no tiene una gran diferencia en selectividad, o sea, no hay varias rutas, eh, lo que sí es que pues los materiales de galio, con presencia de galio, son los que mayor actividad dieron. Y bueno, pues en este caso también los analizamos por XPS y vean que en el caso del níquel, ahora tenemos una especie que es el óxido de níquel, que en principio en el caso del paladio solo teníamos paladio O, que sería paladio 2 más, y níquel cero, que en el caso del paladio pues era el paladio cero, pero ahora tenemos otra especie extra que tiene que ver con una formación de una espinela superficial en donde el níquel migra de la superficie de la estructura hacia el interior de las partículas. Y esto se debe a que la parte estructural de la alúmina tiene sitios deficientes de cationes aluminio 3 más, y en esos sitios de cationes deficientes puede alojarse átomos pequeños como el níquel, sobre todo aquellos que tienen preferencia por espacios tetraédricos. Entonces, bueno, dependiendo de la concentración que tengamos aquí de galio o de itrio, es la cantidad de níquel que tenemos presente en la superficie. Y bueno, lo único que corroboramos en este caso es que la reacción se va dando también a través de los formiatos. En este caso, las bandas de absorción que seguimos por infrarrojo daban evidencia de toda la presencia de estos materiales y de estas especies en la superficie. Vean cómo el agua se puede absorber en sitios deficientes de oxígeno y en el caso del hidrógeno, pues está en la superficie del metal. Pues bueno, esto también ya está publicado. Y bueno, a final de cuentas, en el caso de la reverse water gas shift, donde se está utilizando el CO y el hidrógeno, pues también tenemos otro trabajo que hicimos con nanopartículas de alumina hierro, en donde igual vimos qué es lo que estaba pasando y se propuso este mecanismo en donde tenemos la absorción del CO2, perdón, en átomos de hierro, pero en este caso, conforme iba dándose la absorción del CO2 en la superficie, iba generando estructuras que podían ser de carburos de hierro. Es decir, que una pequeña parte del carbono que estaba generándose en la superficie se quedaba en la estructura en estos sitios de hierro cero que se formaban alrededor de la estructura una vez que empezaba a llevarse a cabo la reacción. Entonces, bueno, esta es otra línea de investigación que tenemos ahí abierta, porque ¿qué pasa si nosotros metemos, por ejemplo, ya un carburo de hierro a reacción?
podemos carburarlo más. ¿Qué estaría pasando? Pues bueno, vamos a ver si contestamos entonces todas las preguntas que nos habíamos hecho. ¿Los residuos son realmente basura? Pues no, ya vimos que CO, CO2 y todo lo que es orgánico se puede utilizar para llevar a cabo reacciones catalíticas y transformarlos en productos de alto valor agregado. ¿Qué reacciones nos permiten utilizarlos? Bueno, pues deshidratación de alcoholes y, bueno, hidrogenación de CO2, Fischer-Tropsch y Water-Gashi. ¿Son los catalizadores la respuesta? Pues no enteramente, pero sí nos permiten llevar a cabo estas reacciones y optimizarlas de acuerdo a lo que queramos obtener. Vieron que la selectividad es muy específica dependiendo de los átomos que involucremos dentro de las reacciones. ¿Es posible el escalamiento de estos procesos a nivel industrial? Bueno, en el caso de las nanopartículas hay algo que los que estén estudiando ingeniería química y aquellos que lleven cosas de difusión deben de saber, y es que los procesos de escalamiento implican fenómenos de transferencia de masa. Y esos fenómenos de transferencia de masa en partículas muy, muy pequeñas, pues hay que verificar ciertas cosas como el coeficiente de transferencia, fenómenos difusivos al interior de las partículas, etcétera, etcétera. Y esa parte es muy difícil de modelar considerando nanopartículas. Entonces, bueno, pues esa parte se las dejo a las siguientes generaciones mientras seguimos viendo si funcionan los catalizadores. Y bueno, la nanotecnología puede ayudar, pues claro, eso es lo que estamos haciendo acá en el Centro de Nanociencias y estamos haciéndolo con nanopartículas de muchos tipos, ¿no? Lo que ustedes vieron fueron algunas nanosferas, vieron nanocinturones, pero tenemos nanosferas, nanocubos, nanotubos y otro 3 o 4 formas diferentes que hemos estado estudiando en el grupo. Una de las técnicas que más utilizamos nosotros es XPS y la otra es microscopía por la parte chiquitita, ¿no? SEM nos permite hacer algunas eh, conclusiones iniciales, pero no es hasta que los vemos por microscopía y resolvemos la superficie por XPS que en realidad podemos hacer una conclusión relevante que nos lleve a proponer los mecanismos de reacción. Esto aunado con análisis de FTIR, pues es lo que nos da, al final de cuentas, la posibilidad de proponer un mecanismo de reacción confiable o al menos plausible que podamos reportar en la academia. ¿Y qué está haciendo la academia? Bueno, pues ya vieron varios de los trabajos que les estoy mostrando. Todos ellos lo están reportados en la literatura, excepto la parte de los catalizadores de Gerardo, que eso les mostré, pero esos resultados aún no están publicados todavía. Seguimos trabajando en completar ah, la parte de caracterización físico-química. Y bueno, pues agradecimientos al Doc Brent Handy por habernos invitado a dar esta plática. Este es el Centro de Nanociencias. Tenemos ballenas y tenemos vino, así es que pueden visitarnos cuando quieran. Y este es el equipo de trabajo. Son los chicos Eduardo, Zuli y Alma, junto con Carlitos. Están haciendo el doctorado. Ramón acaba de entrar a la maestría. Y por ahí hay varios colegas que están dispersos en varias universidades que están trabajando también con nosotros. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está Cecilia, es ella de aquí, y Mario, que pues también anda por allá en el centro, la Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por haberme este, recibido aquí en su seminario y pues adelante con las preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor Noé. Sí, puedo también aceptar los vinos, ahí son muy buenos, no solamente nanotecnología. Claro, claro. Tenemos microcervecerías aquí, no sé si ustedes también tienen Sí, microcervecerías ahí, ¿sí? sí, también hay A una ver, ruta del manito vino esta, y
parece que sí, bonito, han probado. Sí, ya Juanito se la Ah, sabe completa acá. Ya sabe toda la bien. ruta. Se abre la sesión de preguntas. Hola, doctor Noé. Mucho gusto y gracias por su presentación. Soy Juan Castro, de doctorado, Ok. y la pregunta va con respecto a qué técnicas analíticas complementarían, ah, aparte del FTIR y de la cromatografía de gases que nos mostró, para poder comprobar los mecanismos de las reacciones que nos están presentando. Mira, yo creo que FTIR es la técnica que te resuelve la superficie, porque tú puedes empezar a ver qué es lo que está pasando realmente con la absorción de los compuestos. Cromatografía te da la presencia de los productos en la fase gaseosa y en realidad, pues creo que cromatografía y FTIR son lo que te permite ver los productos. Ahora, ¿cómo están interactuando con la superficie? Eso ya es otra cosa, porque tiene que ver con muchas técnicas de caracterización de superficie que te permiten ir armando poco a poco tu rompecabezas. Inicialmente, pues cuentas con difracción de rayos X para ver cómo está la estructura. Cuentas con potencial Z, por ejemplo, para ver qué acidez tiene la superficie en solución acuosa y cómo va a estar interactuando la superficie con, pues, con lo que tú le vayas a depositar, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un pH, un punto isoeléctrico que llegas a 8 más o menos, y a partir de 8 hacia abajo tu superficie está eh, ácida, pues va a interactuar muy bien con especies negativas de manera electrostática, como por ejemplo un tungsteno, ¿no? Tungsteno en solución acuosa es un tungsteno 2 o tungsteno 3 o H menos. Y entonces esas especies pueden interactuar de manera superficial muy fácilmente. Entonces, yo creo que para el caso de la reacción es importante tener XPS, FTIR y cromatografía. Y con eso ya más o menos vas dando respuesta a cómo se está dando a cabo la reacción. Más todo lo demás, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, que O está más o, afirmando aquí. más o menos. Ajá. ¿Quién Ok. más? Debemos tener al menos uno o dos más. Sí. Buenas tardes, doctor. Gracias por su presentación. Mi pregunta es con respecto a si han realizado caracterizaciones a la superficie del catalizador después de la reacción para ver si hay algún cambio en la superficie y también pues evaluar la estabilidad de los mismos. Gracias. Sí, de hecho, déjame ver si me puedo regresar hasta. De hecho, por eso puse esta imagen de la. A ver si la encuentro. Aquí está. Entonces, normalmente cuando inicias la reacción, empiezas aquí a la mayor temperatura para, para verificar que tu catalizador está estable. Lo dejas al estado estacionario. Una vez que llega al estado estacionario, lo bajas y vas dejando al estado estacionario, ya sin cambiar nada, si cambia todo está estable. Y una vez que llegas a 250, en principio te debería de dar la misma actividad que en este punto, ¿no? Y de hecho, un valor, un parámetro de comparación, un parámetro alfa de desactivación, se puede calcular a partir de estos datos de conversión con respecto a estos datos de conversión.
Y una vez que tú te das cuenta que el catalizador está más o menos igual, lo normal es que este catalizador disminuya una vez que llega otra vez a la mayor temperatura, ¿no? Entre más igual sea, menor posibilidad tienes de la desactivación y bueno, a lo mejor el factor de conversión de esto entre esto te da igual a cero, o sea, no tienes diferencia. Cuando normalmente llegas a notar alguna diferencia, se puede caracterizar la superficie por XPS, por ejemplo, para saber si hay un depósito de carbono en ella. Se pueden hacer análisis de TGA, por ejemplo, o microscopía, en donde a lo mejor tú, durante la reacción una pequeña parte de la superficie se está degradando. Por ejemplo, en el caso de los sulfuros, teníamos unos materiales que hizo Zully, una de las chicas de doctorado que acaba de entrar, hizo nanocubos. Hizo nanocubos que evaluamos hasta 320 grados y al principio no se veía que hubiera una desactivación en la parte catalítica. Sin embargo, cuando fuimos a hacerle microscopía a los catalizadores gastados, nos dimos cuenta que los nanocubos, si bien se, se conservaba su estructura, su morfología de manera general, sí se veían degradados, es decir, que una pequeña parte del azufre superficial se había ido, o sea, habíamos perdido azufre. Entonces, sí, sí es importante que se hagan estos análisis, sobre todo cuando no ves esto, ¿no? De que la conversión sea más o menos igual al inicio que al final. Por eso es importante hacer esta parte de actividad. Yo he visto muchos artículos donde empiezan directamente de aquí sin llegar acá, ¿no? Y entonces no saben si su catalizador realmente llegó a la mayor actividad o no. Simplemente reportan lo que obtuvieron en esta parte y listo. Pero no saben si sí estaba estable su material o no. Aquí. ¿Cómo ves? No sé si pueden entrar, Buena tarde, doctor. Buenas La tardes. pregunta más que nada va en relación a cuál es el balance en el costo-beneficio de la aplicación, en este caso de las nanopartículas, para lo que viene siendo la catálisis de estos biocombustibles, teniendo en cuenta obviamente el panorama actual pues de la obtención de estos combustibles en las áreas de medio ambiente. Gracias. Eh, bueno, comparada con un catalizador normal, eso sí te lo puedo decir. En cuanto a una comparación, normalmente las nanopartículas dan un 15-20% más actividad dependiendo de la composición y lo que estés buscando, ¿no? Pero sí se ha logrado avances significativos en el uso de las nanopartículas, aunque el problema, como les mencionaba al final, es el escalamiento. O sea, dentro del sistema de reacción, tú pones, pues, por ejemplo, en este caso que está la pantalla aquí, 200 miligramos de catalizador. En una síntesis de este tipo, pues tú obtienes alrededor de 0.4 gramos, ¿sí? Entonces, pues necesitas que se hagan muchas síntesis para corroborar, pero la cantidad de catalizador que requieres, pues no es tan grande, ¿no? Ahora, si tú me dices, oye, hay que rellenar un reactor de 50 toneladas, pues está difícil que hagamos tanto material, ¿no? Inicialmente. Por eso lo que les decía al inicio o en esta parte es que el problema del escalamiento aún no lo resolvemos, ¿no? En cuanto a los beneficios que se tiene para la obtención de los productos, eso sí, es bien claro, pero bueno, pues la parte del escalamiento hay que resolverla. más. Ya, Diana.
Hola, doctor, muchas gracias por su plática. A mí me quedó una duda, creo que fue el proyecto que presentó de Mariana. Mencionó que quería obtener óxidos mixtos de itrio y creo que con alúmina. Ujú. Y mencionó que solo en ciertas áreas obtenía los óxidos mixtos y que en otros estaban individuales. Ahí, ¿a qué cree que se deba que en ciertos sitios se obtuvieron esos óxidos mixtos y cómo podría mejorar la obtención de esta mezcla? Claro. Ajá. Mira, ahí inicialmente lo que vimos es que cuando se está llevando a cabo la hidrólisis, cuando tú tienes un óxido de aluminio, pues no importa cómo se empiece a formar la estructura, ¿sí? Es decir, que viene un aluminio con su OH y se junta con otro y empieza a formar la cadena que a final de cuentas va a solidificar, ¿no? Por peso. Entonces, en ese sentido, pues no hay ningún problema porque la velocidad con la que están acoplándose los dos iones, pues normalmente es la misma porque son las mismas especies. Pero cuando tienes una especie diferente, como en el caso de alumina galio o alumina itrio, el itrio y el galio tienen diferencias significativas en su velocidad de acoplamiento. Entonces, esto se puede resolver poniendo surfactantes, agentes surfactantes o poniendo algún tipo de urea, por ejemplo, algo que provea una zona donde queden englobados los materiales y que puedan nuclear de manera conjunta. De hecho, una de las cosas que hace que las estructuras se empiecen a formar es esta nucleación y la urea, dependiendo de la cantidad de urea y el pH de la solución con que estés trabajando, se puede tener diferencias en la velocidad de, pues, de formación de esta estructura, ¿no? Entonces, en principio sí, sí hay una forma ahí de ir controlando y eso es con modificando los parámetros de la síntesis. Y para su caso, entonces, así la mezcla fue la que le funcionó, ¿verdad? O sea, la mezcla de óxidos mixtos y óxidos individuales. Bueno, lo que pasa es que el análisis de SEM es de zonas, pues de microzonas, ¿no? Entonces, esta parte de la composición, esta parte de la composición es un poco complicada porque lo que vimos allí era, pues, zonas de electrones, ¿no? Y entonces, em, si bien la parte estructural la puedes definir con microscopía, la parte de composición es de manera global. Y entonces, lo que estamos viendo ahí es zonas de preferencia en la formación de como en la parte donde observamos ciertos iones, ¿no? O ciertos átomos. Entonces, si bien la composición sí está diferente, lo que vemos es que hay una, ¿cómo se puede decir? Una preferencia. Déjame ver si puedo ponerla. Los dibujitos aquí, ¿no? O sea, yo no puedo decir que aquí en esta zona, donde está el litrio y donde también hay aluminio, no estén totalmente separados, ¿no? Cuando se forman las estructuras de este tipo, pues sí hay diferencia, mira, porque aquí vemos que la estructura de alumina está diferente que donde está el litrio, ¿ok? Entonces, en las zonas donde hay mezclas, pues sí tenemos la variación, sobre todo en estas nanosferitas, ¿no? Donde la mezcla sí se da, pero estas, conforme vas variando la concentración, se van modificando. Entonces, una de las cosas es que sí funciona y dependiendo de la cantidad que tengas de uno con respecto a otro, va a ser la cantidad de productos que generes. Y entonces, más bien, la composición te sirve de manera general para proponer, por ejemplo, en el caso de una selectividad hacia ciertos productos, como aquí, ¿qué es lo que tú requieres? Tú requieres producir propileno,
pues vete con la de pura alúmina. ¿Requieres producir acetona? Pues vete con la de alúmina itrio 75, ¿no? Dependiendo de las temperaturas también y todo, ¿no? Pero sí, esto te permite empezar a ver cuál es el material que requieres utilizar. Ok, muchas gracias. Vale. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Pues sí quiero aprovechar el momento, doctor Noé. Ajá. Pensado en pues la cuestión catalítica y tal vez un poco más materiales o políticas. La pregunta catalítica varía mucho con el pretratamiento, o sea, la temperatura de calcinación, por ejemplo, el compartimiento de tus catalizadores. Mira, normalmente lo que buscamos es que, por ejemplo, en este caso, las reacciones se hacen hasta 250 grados. Si nosotros ya sabemos que van a ser hasta máximo 250, podemos calcinar a 350 grados. Ujú. Evidentemente esto permite que la estructura cristalográfica se mantenga como nosotros la queremos. Si tú le subes mucho la temperatura, vamos a decir que yo le subo a 500, no, a 800 grados. Y entonces lo que normalmente sucede es que a estas temperaturas, las fases empiezan a separarse. Sí. Es decir, que las estructuras se destruyen por un proceso llamado sinterizado y se separan las fases. Es lo que normalmente sucede, ¿no? Ahora, en el caso de los materiales que están calcinados por ejemplo, a 500 grados, 600 grados, uno lo que busca es tener gama alúmina, ¿sí? Que tiene una cristalinidad de corto alcance. Pero en el caso de los materiales, si por ejemplo obtenemos a esa temperatura 500 grados y obtenemos picos de difracción de litrio o de la galia, pues eso significa que a esa temperatura ya se están separando y eso no es deseable, ¿no? Lo que tú quieres es que se mantengan juntos. Entonces, normalmente no calcinamos más arriba de 500 grados los materiales y cuando los vamos a activar, por ejemplo, en el caso de los materiales que van reducidos, es un segundo proceso y tenemos que verificar cada vez que le damos un proceso térmico que las estructuras o la parte morfológica no se pierda, ¿no? Entonces, sí hay variaciones y son variaciones de composición superficial considerables si aumentamos la temperatura mucho. Entonces, en los resultados presentaste, pues ya empezaste con 250 grados en los estudios de actividad. Ahí está entonces la temperatura de activación, ¿correcto? En estos materiales que no tienen, por ejemplo, en estos de alumina itrio que no tienen metal, no se redujeron. O sea, así tal cual los obtuvimos, calcinamos a 500 y los llevamos a reacción. Ok. Ok, sí entiendo. Ok, muy bien. Bueno, la segunda pregunta es sobre la cuestión del uso de itrio y galio. Parece que el itrio es un metal rara. Entonces, todo lo que es la cuestión más actual es qué está pasando con el precio de estos metales y el impacto sobre el uso de estos en catalizadores. Bueno, en el caso del galio, no hay tanto problema. Ese sí tenemos mucho galio en México. De hecho, es isomórfico con el aluminio. Normalmente donde hay pues aluminio, hay también galio. Ahora, con respecto al litrio, ahí sí no estoy tan seguro Hay que por todo lo que negociar está con los pasando chinos, ahorita. ¿verdad? Sí, porque ya lo de Ucrania quedó fuera, ¿no? Muy Sí, bien. No, pues puedes preguntar a Vitali sobre su opinión de las sí. fuentes de itrio. Muy bien, no, pues muchas gracias de nuevo, Noah. Pues damos gracias otra vez, por favor. Y pues también muchas gracias por la atención del posgrado. A ver, falta nada más. Permíteme ver aquí.
Ahorita ya está puesto, pues, por vista de nosotros. Muchas gracias por la presentación. Tenemos un reconocimiento, al doctor Jorge Noé Díaz de León Hernández para su participación como ponente de la conferencia titulado Aprovechamiento de residuos CO2, CO, biomasas por vía catalítica para la obtención de combustibles verdes usando nanoparticulares. Realizado el día de hoy, el 2 de mayo, a las 12 horas. Muchísimas gracias, firmado por la directora Alma Gabriela Palestino Escobedo. De nuevo. Gracias. Muy bien, pues esto es todo para el seminario. Gracias por su asistencia, ustedes estudiantes. Ya tenemos de nuestros 4 posgrados aquí, Noé, y pues yo creo que ya todos muy interesados. Bueno, cualquier cosa ahí tienen mi correo y si no, pues pregúntenle a Bren para contactarme. Claro que sí. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Adiós.